se fue generando, ¿no? Sí, eso personalmente, pero bueno, no tengo mucha experiencia en ese campo. No tengo mucha experiencia, pero no la niego. ¿Sí? Quizás conozco un poco más de prácticas tántricas, pero con sustancias específicamente no conozco mucho. Por eso está bueno, quizás la unión, hablarlo con Federico y que nos haga alguna charlita, algo. Vamos a ver si le pido a Hugo y ahí vamos un poquito por ese lado, porque parece que les interesa. A ver el chat, se picó un poco la charla. Las meditaciones guiadas sí están buenas. Las de mindfulness hay muchas en internet. Vamos a hacer alguna. Hay muchas en internet. La guía siempre sirve, sobre todo al principio, ¿no? Está bueno. Bueno, acá vemos a Kabat-Zinn, ¿sí? A ver que se nos fue un poco el tiempo. En el MBCR, ¿sí? Center for Mindfulness. Esto, ¿te acuerdan que les hablé? Que empezó en Massachusetts Medical School. Ese es Kabat-Zinn, el biólogo molecular que empezó con todo esto. A ver, vamos a ver un poquito de esto. Ahí está él, con la gente del Massachusetts. Vieron que la postura, bueno, puede ser sentado, puede ser con las piernas cruzadas, en loto, acostado, ¿tá? Lo importante es la columna un poco recta, porque se ha visto fisiológicamente que eso activa un poco mejor el cerebro. El programa de reducción de estrés basado en atención plena es un servicio complementario de salud mente-cuerpo ofrecido a los pacientes con distintas condiciones médicas y o psicológicas en las cuales el estrés es un factor agravante. Incorporar estas técnicas de reducción de estrés puede proporcionar o incrementar claridad mental, sentido de propósito, mayor autoestima y compromiso personal. Sí, es muy importante las personas que están pasando por enfermedades crónicas. Ahí empezó todo, ¿se acuerdan que les conté? ¿Hubo? El programa está dirigido a reeducar mente, cerebro, cuerpo y hacer un manejo diferente de las emociones. El participante va modificando gravemente la percepción, la cognición y la relación de la mente con el estrés. Esto de la relación de la mente, ¿se acuerdan que dijimos que la gente que le disminuía el volumen de la amígdala no tenía menos estrés, tenía una percepción del estrés menor? Lo que antes nos causaba estrés, ahora ya no nos causa tanto. Bueno, la parte más técnica se lleva a cabo en sesiones de 2 horas a la semana, ¿sí? Una vez por semana se hace el curso. A veces se hacen intensivos, durante 8 semanas. Vieron que en los artículos, cuando ustedes vean el MBCR, va a decir 8 semanas de MBCR, ¿eh? Porque para hacer comparaciones a nivel científico y que otros la puedan, porque yo no puedo decir, es un estudio, la gente hizo meditación y después le disminuyó la amígdala y se sintió mejor. Y en la ciencia hay que poder, otros pares tienen que poder volver a realizar lo que yo hice, ¿sí? Entonces, si yo no especifico bien un protocolo de lo que hice, ese creo que fue uno de los éxitos del MBCR, que hizo un protocolo estandarizado de lo que estaban haciendo, 8 semanas con estas determinadas prácticas, y se ve un antes y un después, un pre y un post. Porque Pero, Oscar, una pregunta. Los participantes del programa se comprometen a hacer las meditaciones a diario, ¿verdad? Siguiendo la indicación claro, que van incorporando cada semana. Se hace ahí y incremental, digamos. Se van haciendo presenciales y se les manda unas tareas durante la semana que se supone que las tienen que cumplir, ¿sí? Exacto. Se calcula un margen de los que más o menos lo que van a hacer y en eso se hace el protocolo. ¿Sí? Durante 8 semanas, y haciendo modalidades más cortas. Yo he hecho algunas más intensivas. Los grupos van de 10 a 25 personas, siendo el número ideal del 20. El que yo hice fue un instructor del Massachusetts que vino y fue 1,5 semanas más o menos, y hicimos todos los días. En general lo que se hace es
una vez por semana, para que la gente pueda practicar un poco más. Y vemos el nivel óptimo de estrés, vieron que hablamos que el estrés es algo que siempre tenemos, pero cuando se cronifica, cuando se hace crónico y es cuando empiezan los problemas. ¿Sí? Vamos a las técnicas que se usan. ¿Tá? En el MBSR, estamos haciendo todo muy estandarizado. ¿Sí? ¿Alguna consideración? Las técnicas utilizadas son autochequeo corporal, el body escaneo corporal o body scan. ¿Sí? Lo van a ver. Consiste en un repaso mental del cuerpo para aumentar la conciencia sobre la relajación o tensión en cada zona. Es decir, empezamos por los pies, yo en general empiezo por la punta de los pies hasta el techo de la cabeza. ¿Sí? Ese es el body scan, es una de las primeras, la primera técnica que hoy de nuevo no la vamos a hacer, porque no nos dio el tiempo, pero la próxima, ya les digo, le voy a mandar un mail antes de que la clase, traigan la pasa de uva, vamos a empezar, ¿tá? Yo prefiero hacerlas presencial, pero bueno, ahora por ahora no sale lo presencial, así que la de pasa de uva la vamos a empezar. Y después la vamos a hacer de nuevo, porque la idea es que en este curso hagamos más prácticas, ¿tá? Que en los anteriores. Eh, entonces el body scan es observar el cuerpo, vivirlo, sentirlo, habitarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo decía que Kabat-Zinn decía que Mr. Duffy vivía a una distancia de su cuerpo? No me acuerdo qué distancia era. Era una novela que decía que Mr. Duffy vivía a una distancia de su cuerpo. Entonces, nosotros lo que queremos con el mindfulness es vivir en nuestro cuerpo, ¿sí? Vieron que hay gente que uno siente que no está en el cuerpo, que está en la mente, que a su vez la mente está en un momento futuro o en un momento pasado. Y no está habitando el cuerpo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, para estar en el aquí y ahora tenemos que estar en el cuerpo, habitarlo. Es como observar la respiración. Yo no puedo observar la respiración del futuro ni observar la respiración del pasado. Las respiraciones están en el momento presente, por eso es una buena guía para centrar la atención en principio. Después, la meditación mindfulness propiamente dicha, quiescente, formal, que está basada en la vipassana, que fue la meditación fundamental del budismo, ¿sí? Y del propio Buda. Consiste en posición sentado, sin juzgar ni evaluar, y después está la parte física, sentado, quieto, en una posición, en mindfulness se dice una posición digna, ¿sí? Que exprese dignidad, cabeza recta, un poquito, el mentón un poquito hacia abajo, los hombros hacia atrás, sin forzarlos, ¿sí? Relajados pero rectos. Sin juzgar ni evaluar los pensamientos, ¿tá? Porque en el momento que juzgamos, es observar, si juzgamos ya nos metimos en la rueda del samsara, dirían los budistas, en la rueda del piloto automático que empieza a generar pensamientos y abstracciones, porque digo, ¿por qué pensé esto? Si en realidad tendría que estar acá, allá, y ahí ya me fui. ¿Tá? Después el mindfulness en movimientos, son movimientos lentos, es como un caminar. ¿Vieron el tai chi? Bueno, sí, como esto es algo más para todo el mundo y no se pueden enseñar cosas muy a largo plazo, porque son 8 semanas, lo que se aprende es a caminar con movimientos lentos, con totalmente apoyo un pie y siento la conciencia del pie en el piso, siento el otro pie que se empieza a mover, entonces habito el cuerpo, pero ahora lo habito en movimiento, ¿sí? Lo más fácil se puede hacer, gente que corre lo puede hacer, está acostumbrada, pero para empezar el movimiento lento, y para empezar y para terminar y para hacerlo siempre, el movimiento lento es mucho más, tenemos mucho más conciencia del cuerpo en el movimiento lento. Y después hay estiramientos y posturas de Hatha Yoga, que es la yoga del cuerpo, que se mejora la flexibilidad, realiza un completo trabajo respiratorio mediante posturas. El mismo mindfulness de observar la respiración y observar nuestro cuerpo, lo hacemos en posturas de Hatha Yoga. ¿Sí? Esa es otra de las prácticas que se hacen en el MBSR. Entonces es body scan, la técnica de la pasadúa, el mindfulness, ¿sí?
técnicas para usar los sentidos con plena conciencia. Ejercicio de la pasa. ¿Sí? El famoso ejercicio de la pasa de uva. ¿Tá? Para utilizar los sentidos con plenitud. ¿Tá? A veces con estas sustancias que hablábamos hoy, lo que hacen es que exacerban los sentidos, ¿sí? Aumenta la percepción visual, aumenta el sonido, la percepción de los sonidos, ¿sí? Es como lo que hablaba William Blake, que las puertas de la percepción se abren, y como que nuestras percepciones están un poquito, se tornan grises, porque nosotros mirábamos más con la mente, con el pasado. Entonces, si centramos toda la atención, ¿se acuerdan que yo les decía que los objetos en la naturaleza empiezan a tomar otra dimensión? Entonces, lo que las sustancias estas podrían hacer es que exacerban los sentidos, aumentan la percepción, aumentan cómo oímos, aumentan cómo vemos, pero eso se puede lograr también con la concentración, ¿sí? Con la observación más allá del piloto automático. Después están las técnicas informales para llevar el mindfulness a la vida diaria, porque lo que decimos siempre, yo por lo menos hago mucho énfasis en eso, que uno puede ser un meditador muy bueno de 10, 15, 20, 30 minutos, pero si después en la vida viví, lo digo a veces también con algunos pacientes que hacemos un poco de mindfulness, si en la vida diaria estoy completamente desconectado de mi cuerpo, desconectado de mi observación, desconectado de los sentidos, eh, de nada me sirve esos 30 minutos, ¿sí? Me sirven, porque es como ir al gimnasio y practicar, pero el partido o el deporte es donde yo voy a aplicar la musculación que hice en el gimnasio, ¿sí? Entonces, si yo soy bueno en el gimnasio, pero después no tengo práctica en la vida o en el partido, no me sirve de nada, ¿tá? Entonces tengo que llevar esa actitud mindfulness a mi vida. También está bueno el mindfulness interpersonal, que es como, esto lo vamos a tratar un poquito más adelante, es como el aikido de las relaciones. ¿Tá? En los cursos de mindfulness se habla de aikido. No sé si Kabat-Zinn estaba con las artes marciales o qué, pero habla del aikido, que es un arte marcial que usa el cuerpo, usa la fuerza del otro y la redirige hacia su propio cuerpo. Como que le tiran un golpe y lo redirijo hacia él mismo, al que lo lanzó. Exacto. Entonces esto es como más o menos es un aikido de las relaciones interpersonales. Es como ser asertivo, ¿tá? Ni ser pasivo, de que me dejo a decir lo que quieran, ni ser agresivo, que salto por cualquier cosita y te quiero meter un hachazo en el medio de la frente. Es como ser asertivo, ¿tá? Caminar por la línea media. ¿Tá? Ni soy pasivo, ni soy agresivo. Trato de guiarme por mis valores y por el aquí y ahora, y por lo que me hace feliz sin agredir al otro, ¿no? Y después la meditación del amor incondicional, que se hace también, nosotros en mi curso la hicimos, no es de las que yo más hago, no porque sea contrario al amor, sino porque yo siento que mindfulness, cuando se le hace profundo, ya implica una actitud amorosa, pero está bueno, es como una actitud de apertura, de amor incondicional, de perdón, está bueno, es parte del MBCR. Kabat-Zinn no hace mucho énfasis, aunque se aprenden esas prácticas, no sé si en los protocolos en general se usa. Tendría que chequear esa parte ahora que me he puesto a pensar. No sé. Bueno, a ver cómo estamos. ¿Alguna consideración? La estructura de las sesiones. ¿Tá? La primera sesión se establece un compromiso de enseñanza con el paciente, especificando cada caso particular. Se llena yo después les puedo mostrar cuando nos veamos guías donde se llenan los cuestionarios clásicos, una entrevista, el perfil de cada paciente fisiológico y psicológico. Se imparte teóricamente, se les explica la relación mente-cuerpo, lo que hablamos un poco del estrés, se realiza una práctica para comer con atención plena, pasa de uva, que después implica también, claro, comer, como llevar esa práctica, esa atención de la práctica de la pasa de uva a cuando yo estoy comiendo. ¿Tá? Yo particularmente como un poco rápido, pero es esa idea, ¿tá? Comer
disfrutando, como disfrutando la comida, disfrutando el sabor, un poco de atención, ¿sí? A veces comemos apurados por trajeteos de la vida, pero la idea es esa, comer más despacio, observar. Se inicia con el escaneo corporal y se comienza a hablar del mindfulness en relación a la vida diaria, ¿tá? Lo que hablábamos hoy. Se empieza por esa, ¿tá? Como para desmitificar, porque la gente que va a aprender esto, o que le hablan de mindfulness o meditación, piensa, bueno, ¿tá? Me tengo que poner la postura y no sé qué, y decir om, y no sé cuánto. Entonces se empieza a desmitificar y se les da la pasa de uva y el escaneo corporal. ¿Tá? No En sé, ese caso, perdón, primera. ¿Qué? en ese escaneo corporal es guiado, ¿no? El escaneo corporal es guiado, sí. Y está bueno que es guiado. Es lindo que te guíen y es lindo guiar. Y después se puede hacer solo. Bien. Pero el escaneo corporal, a mí me gusta guiarlo y que me guíen, está bueno. Y solo no lo hago tanto el escaneo corporal. Hago más bien las otras prácticas, ¿no? Y una pregunta, cuando es guiado el escaneo corporal, al finalizar, ¿se hace como una conclusión, o sea, de lo que se sintió, se habla de eso? ¿O Mm, finaliza cuando finaliza la Siempre hay meditación, unas digamos? instancias de intercambio que está bueno porque cada uno muestra sus dudas y sus problemas y sus dificultades, entonces se comparte, eso está bueno. Sí, Bien, siempre hay instancias de charlas y se comparten dificultades, experiencias, lo que sentí, la parte que me costó más, la parte que me fui, la parte que cómo fui volviendo, ¿sí? El escaneo bien, corporal para mí es una de las prácticas más importantes, sobre todo con pacientes que están con mucha ansiedad o depresión y les cuesta un poco concentrarse en la mente. Empezamos por el cuerpo. Nada, en el budismo mismo se dice, primero el cuerpo, ¿sí? Primero habitamos el cuerpo y después vamos a la mente. Oscar, pero esto después en el informal no podés hacer todo este tipo de secuencia, ¿no? Porque es imposible. No, el informal, en resumidas cuentas, es poner la actitud mindfulness, esto lo vamos a ver más adelante, en más profundidad, es poner la actitud mindfulness en la vida diaria, es decir, estoy charlando con alguien, estoy charlando con alguien. Vieron que en el budismo se dice, fui a buscar agua al río y fui a buscar agua al río. Cuando volví del río. Cuando junté leña, estaba juntando leña. Es eso. Cuando estoy charlando con un amigo, estoy charlando con el amigo. No estoy mirando el celular, ni viendo qué va a pasar, ni pasó alguien, ni mirando para otro lado. No, estoy charlando con mi amigo, concentrado en lo que me dice mi amigo. Esa es la actitud mindfulness, ¿está? Estoy en Oscar, el centro de mi trabajo, en lo que tengo que hacer. Y la mente a veces se va, pero lo importante es la actitud y la onda de estar en el momento. ¿Tá? Estoy mirando un partido de fútbol, estoy mirando el partido de fútbol y hablando con mi amigo, bueno, estoy haciendo varias cosas, pero estoy concentrado en el momento, no que me voy a ir después a no sé dónde. Sí, Oscar, perdón, decime, ¿se me escucha bien? perfecto. Sí, dos cosas. Una dos ejemplos que creo que vendrían a ser de mindfulness informal, que se me ocurren que están buenos pensarlo. Es, por ejemplo, si por ejemplo lavar los platos es una tarea que te molesta, pensar en dos cosas que puedes hacer con respecto a eso. Por ejemplo, es una, pensar no pensar en el final, como solo disfrutar de, bueno, terminé de lavar los platos, sino tratar como de estar presente en el momento que lo estás lavando. Por ejemplo, estar sintiendo el agua caliente pasar por tus manos, estar como haciéndolo así, aplicarlo así en la vida, me parece que refiere lo de mindfulness informal. O Está sea, bueno, puse el ejemplo de lavar los platos porque está, no sé, un ejemplo, puede ser como cualquier cosa. O está estar bueno. corriendo y, no sé, estar, como dijiste hoy, sintiendo el peso, sintiendo como los impactos en los pies. Por ejemplo, eso me parece que es lo de mindfulness informal. Claro, Francisco, lo que pasa es que a mí, o sea, lo que yo preguntaba era por una situación concreta, ¿tá? Que no es lavar los platos, ¿tá? A veces tu tarea todos los días tiene que ver con conflictos y situaciones de gravedad. Ahí va. Entonces, No, está, Sí, pero bueno, por eso, en realidad la idea se supone que es aplicarlo lo más que puedas y mientras vayas mejorando en el mindfulness vas a ir aplicándolo a más lugares.
Lo otro que te quería preguntar, Oscar, era que vos pusiste estructura de las sesiones. ¿Estas sesiones te referís a las 8 sesiones que habías mencionado antes del paper de MSDR? No me acuerdo Claro, cómo era. esta sería la primera sesión. Esta ahora viene sería la De las segunda. 8. Claro, son 8. Ah, ahí va. Dale, gracias. Buenísimo. Sí, en los conflictos es más difícil, obviamente. Es más fácil estar en las... Por eso hay que empezar a practicar en actividades que no impliquen un gran conflicto emocional o como se le quiera llamar. Empezamos, y otra actividad muy clásica también que usan es, para poner el ejemplo, es me estoy duchando. Me estoy duchando, estoy en el agua, el jabón, me parte que me estoy limpiando, me estoy lavando la cabeza. A veces pasa que uno no sabe si se lavó la cabeza, si empezó a pensar en cualquier cosa, ¿tá? Y estar en el momento. ¿tá? Y se empieza con tareas sencillas. Es como también en el deporte, se empieza con prácticas sencillas para después intentar llevarlo a esas prácticas más complejas, ya sea físicas o emocional. ¿tá? Obviamente, lo más difícil es en un conflicto, lo que yo decía hoy del aikido, del mindfulness interpersonal. Estar centrado y no dejarse llevar ni por la ira en un conflicto fuerte, ni por ser avasallado por el otro, es difícil. Entonces, bueno, estar centrado lo máximo posible que se pueda. Y nos va a pasar que un día nos va a ir mal y nos fuimos de rosca, y otro día nos fuimos para la parte pasiva, y bueno, a veces somos asertivos. Y el mindfulness lo que busca es esa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de no reaccionar? Si yo reacciono, voy a reaccionar o con ira o dejándome apabullar. En cambio, si yo respondo, lo voy a hacer desde un trasfondo de mis valores, de mis consideraciones, de lo que yo quiero lograr. Entonces es muy difícil tener mindfulness en esas situaciones conflictivas, pero la idea es estar lo más centrado posible. Y bueno, y si no pudimos, no pudimos, pero esa es nuestra meta, ¿tá? Por lo menos los que estamos implicados en ese camino. Tampoco, eso no implica convertirse en robots, ¿tá? Lo que implica es tratar de responder de acuerdo a nuestros valores y a nuestras situaciones, y saber que nos vamos a ir de mambo alguna vez para un lado o para el otro. ¿tá? Lo importante es la búsqueda de estar en el presente, de responder en el presente y ser lo más asertivo posible. En la segunda desarrollación del estrés en la vida moderna, se avanza un poco en el escaneo corporal y se introduce la meditación formal sentado, la práctica de Vipassana, ¿sí? que es quiescente. Se avanza en la introducción de mindfulness en la vida diaria. Se dan tareas para el hogar. ¿tá? En la tercera se dan desarrollo de ejercicios de yoga con atención plena. El paciente en esta instancia ya posee 3 métodos formales de mindfulness formal: el escaneo, la meditación sentado quiescente y yoga con atención plena. Se plantea un debate general sobre las dificultades para la aplicación del mindfulness en la vida diaria. Ahí se habla de las dificultades, esto que estábamos hablando recién, ¿tá? Cómo se utiliza el mindfulness en la vida diaria, cuándo puedo hacerlo, qué dificultad, si yo pude, a veces puedo, a veces no. ¿tá? Ahí se generan instancias de charla, como decíamos hoy. Se enfatiza en esta sesión el uso de herramientas mindfulness para contrarrestar el estrés en la vida diaria. Responder proactivamente a las situaciones, y se discuten los efectos de la reactividad al estrés a nivel fisiológico y psicológico. Lo que estuvimos hablando en principio del estrés. ¿tá? En las 5 se enfatiza en la recuperación de estados estresantes una vez ocurridos. Descondicionamientos, vieron que yo les digo que nosotros actuamos, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Por nuestros condicionamientos sociales que aprendimos en distintas instancias de nuestra vida, creencias que tenemos, y se busca la asertividad. ¿tá? Esa palabra siempre me la olvido, y también me la olvido en la vida diaria, y respuestas eficaces, autoobservación diaria y pausas de observación preestablecidas. Acá son ejercicios de pausa durante el día. Es decir, en un momento me acuerdo que después que salgo del trabajo tengo una pausa, se habla de pausas de 3 minutos, ¿tá? Que es una de las prácticas que se van más avanzadas después. Entonces, es como en un momento del día yo sé que en tal momento ahí tengo que centrarme en lo que siento, en qué estoy sintiendo, respirar, observarme. ¿tá? Son 3 minutos en la vida diaria. Trabajo para la autoobservación de la reactividad en la vida diaria. Observamos a nosotros mismos cuando
reaccionamos, ¿sí? Reaccionamos por nuestros condicionamientos, ya sea con agresividad, ya sea con pasividad, ya sea con tristeza, condicionamientos que tenemos clásicos. En la práctica 6 se habla de flexibilidad emocional momento a momento, ¿sí? Muy importante en las terapias de tercera generación, la flexibilidad emocional, es decir, centrarme en que estoy sintiendo esto, y estoy sintiendo esto en el momento. No lo alimento, lo dejo sentir, se expanda la emoción, y naturalmente pasa a otra emoción, y durante el día tengo muchas emociones. Lo raro es cuando en el día tengo una sola emoción, ahí como que hay algo que no está funcionando bien, en la flexibilidad, ¿sí? En la séptima, lo que les hablaba hoy, el mindfulness interpersonal y la comunicación interpersonal. Se discuten las diferentes posturas: agresividad, pasividad, lo que decíamos, pasividad y asertividad. Se da libertad para realizar las tareas domiciliarias de prácticas formales e informales que decida el paciente, a diferencia de las sesiones anteriores en las cuales se asignaba la tarea domiciliaria. Acá se le da que elija, porque todos tenemos preferencia por alguna práctica, ¿no? Algunos nos enganchamos con los sentidos, otros con el escaneo, otros con el mindfulness creciente, con la meditación propiamente dicha, ¿sí? Entonces ahí el cliente va generando sus preferencias, su caja de herramientas, como se dice tanto en la Facultad de Psicología. Sesión de preguntas y exposición de experiencias personales, cada uno plantea sus experiencias. Repaso general, se evalúa, se llenan los cuestionarios, se hace una entrevista personal y una jornada final de silencio. La jornada final de silencio es: uno lleva cosas para comer y está todo el día en silencio, ¿tá? Puede durar 8 horas, mañana y tarde, puede durar una tarde, según cómo se pueda establecer. Nadie habla, ¿tá? Generalmente ahí uno tiene que observar la mente sí o sí, no hay otra. Se planifica también cómo voy a vivir tratando de esto, de lograr la atención plena. Poner énfasis en las prácticas en las cuales hemos sintonizado mejor, lo que decía, sin olvidar la práctica formal, ¿tá? La práctica formal es como un ancla que uno vuelve por lo menos una vez a la semana, o una vez, si puede, una vez por día estaría bueno. Y la práctica formal es como, bueno, sigo aprendiendo y no abandonarla nunca, ¿tá? Es como un tesorito ahí que uno tiene que ir expandiéndose hasta hacer. Si no lo alimentamos, no se va a expandir, ¿tá? Hay que alimentarlo para que de ahí se vaya a la vida diaria. Capaz que se podría silenciar el micrófono, No sé si es hay Graciela que interferencia. con ruido. Sí, me parece que Graciela sí. Igual tú como hospedador puedes silenciarla, ¿no? A mí sos el hospedador. Ahora sí silencié. Ahí, Graciela. Ahí va. Y como dice Kabat-Zinn, en realidad la 8ª semana, que era la última que dijimos, es el resto de nuestra vida, ¿tá? La 8ª semana es todo eso y lo vamos a hacer el resto de la vida. Llevar a la vida diaria, todas esas cosas. Tratar de practicar el informal, tratar de practicar las prácticas formales, tratar de ser asertivo, tratar de sentir una vez por día la actitud mindfulness, todo eso. Acá vamos viendo un poquito de si quieren la próxima, vamos un poquito más a fondo. Acá es más o menos, yo se las mando la clase, habla un poquito de cómo son las prácticas, ¿está? Miren la de la pasa de uva, así yo le voy a mandar a recordar qué es la que vamos a hacer. Antes le voy a mandar un mail para acordarse. ¿Tá? Tengan a mano una pasa de uva para la próxima. O sea que mandas los 2 PPT, ¿no? Y lo de la clase de la UA. El 2 y el 3, y les recuerdo esto de la clase, ¿está? Pero vayan acordándose. Otra cosa que no sea pasa de así la leen un poco de acá, así ya la tienen, y empezamos la práctica, repasamos esto, ¿sí? Nombramos las otras, ¿está?
y terminamos. ¿Sí? ¿Alguna consideración? Sí, Oscar, si yo busco algún paper de MBCR, encuentro ahí en Google Scholar o algo de eso, que explique bien las sesiones, cómo son fundamentadas y eso. Sí. Ah, Está. ¿y hay algo de eso? O sea, MBSR, ahí va. Si hay artículos que describan. O sea, algún artículo que, claro, como que fundamente que sirve. O como un paper, algo de eso. En realidad, lo que pasa es que en realidad todo, ¿vieron? Cuando en la primera clase yo les nombré artículos para qué se habían estudiado. Sí. Esos son artículos con MBSR, en general, casi todos. En realidad todo lo que vas a ver en la literatura es MBSR. Cuando te digan mindfulness se utilizó para reducir el estrés en estudiantes de una universidad de no sé qué. Mindfulness para reducir estrés en gente que tenía en síntomas diagnosticados con determinadas enfermedades crónicas. Cosas así. Todos son MBSR, vas a ver, en general. Así O sea que siempre que se habla del mindfulness en forma científica vendría a ser MBSR. claro, porque viste que yo te dije que para que algo sea científico hay que estandarizarlo. Sí, sí, claro. ¿Te acordás que hoy dije? Porque para que algo sea científico, si yo hice un experimento, y vos lo tenés que poder replicar, ¿no? Entonces, si yo no te digo bien lo que hice, si yo te digo, hicieron meditación y después, como veíamos hoy, le disminuyó la amígdala, vos no, ¿cómo haces? Para replicar una muestra y un control y hacer una práctica y ver si el pre y el post hubo cambios en la amígdala. Tenés que saber qué hice yo. Entonces, Sí, sí, entiendo. Entonces, en general, no puede ser que yo diga, pero si yo hago una cosa y aunque la describa y te diga lo que hice, en general vos tendrías que hacer lo mismo, pero no llegamos a una conclusión de cuál es el sistema que está sirviendo. Igual, entonces, con el MBSR lo que se logra es que todos sabemos que hicimos MBSR. Entonces, no importa si es acá o en China, la gente sabe lo que hizo. Entonces el artículo va a decir 8 semanas. Vas a ver que cuando el artículo te dice 8 semanas de no sé qué, es que hicieron MBSR. Y en el artículo lo dice en general. Hay muchos que no son MBSR, que hicieron Tai Chi, pero se estudia también. Pero el grueso de la investigación y los artículos que vas a encontrar son sobre MBSR, por eso la importancia. Y si yo, por ejemplo, en un futuro, por ejemplo, quiero trabajar como terapeuta en mindfulness, Sí. trabajarlo como desde el lado más científico, y viene un paciente, ¿siempre le voy a tener que aplicar MBSR o hay otras formas científicas de aplicarlos en una terapia? Y la meditación quiescente que vos vas a hacer, el escaneo corporal, o eso son técnicas que la podés aplicar siempre, y que las podés adaptar a tu forma, al paciente, y a lo que sientas que le va sirviendo, o a lo que hayas visto en la literatura que le sirve a determinada patología. El problema de la estandarización estricta, más bien es cuando vas a querer publicar un paper con una muestra, con un trabajo. Si vos querés hacer una muestra, vas a tener un experimento, vas a tener que decir qué es lo que hiciste, y si hiciste MBSR lo vas a poder comparar con otras personas que en el mundo hicieron MBSR y que tienen estandarizado lo que van a hacer. Tu trabajo va a tener una capacidad de replicación mayor, y por ende va a ser más citado o más leído, ¿tá? Porque la gente sabe lo que estás haciendo. Claro, para investigación es mejor hacer MBSR y para terapia capaz que se puede mover un poquito más, hacer algunas Claro, en cosas. terapia vos te vas a mover y lo vas a sentir, y lo vas a adaptar, y vas a ir viendo que el paciente a algunos le cuesta una cosa, a otros le cuesta, y a otros no les sirve, a otros no le entra, si no le gusta, y ahí ya no haces otra prácticas que tengas, otras técnicas, otra orientación que tengas. No es para todos, y no es para algunas patologías, no está contraindicado, como esquizofrenia o cuando hay cierta despersonalización, psicosis, alucinaciones de tipo psicóticas, pero uno va viendo y va viendo cómo se siente el paciente, cómo te sentís vos, qué es lo que van avanzando, qué le gusta, si hace las tareas, cuando no hace las tareas, a veces tienen capacidad pero no hacen las tareas, no les gusta. Y bueno, en la cognitiva también uno manda tareas y a veces no las hacen, y bueno.
Por eso lo que vos dijiste de la derivación médica previa, ¿no? Cuando empezás, Sí, para el chequeo por si hay alguna patología. claro, siempre se chequea, sobre todo en los experimentos. Cuando viene un paciente también, obviamente, pero en los experimentos también, para la muestra, se hacen chequeos médicos y se va la condición que tiene. Esto es más bien para investigación y para estandarización y para tener una base. Es como el protocolo de la terapia cognitiva. Cuando en los experimentos se dice, se aplicó la terapia cognitiva de Beck o de Ellis, ¿no? Más o menos la gente sabe de qué se trató. Entonces pueden replicar y hay experimentos y hay literatura y hay contrastación y hay otros lo pueden reproducir, ¿sí? Pero, Y por ahora el MBSR es la única forma científica estandarizada de mindfulness, no hay otra. y en mindfulness creo que sí, está el MBST, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que se usa para depresión, que también está muy estandarizada, y si buscas bibliografía vas a encontrar mucho de MBST. Y después hay gente que hace algún otro tipo de meditaciones, se hace meditación trascendental o tai chi, he visto artículos, pero es menor, la bibliografía es mucho menor y hay mucho menos profesionales para contrastar hipótesis y mucha menos gente para tener datos y antecedentes, ¿no? Pero todo se puede investigar y cualquier técnica que uno la puede estandarizar y diga lo que hizo y diga si sirvió o no y muestre los datos, se puede hacer todo lo que uno quiera. Esto está estandarizado y hay mucha bibliografía y está muy aceptado ya. Y se sabe bien de qué se está hablando y se sabe bien qué resultados ha tenido para un lado o para el otro. Entonces es un poco más fácil. Pero Gracias. investigar se puede investigar todo, como lo decíamos hoy, lo de la sustancia. Si vos querés, por cosas legales a veces no se puede, pero si vos querés hacer una muestra y un control y hacerle el pre y post de cuestionarios sobre depresión, ansiedad o lo que sea, o muestras de EEG, o muestras anatómicas, todo se puede hacer. Esto es lo más estandarizado y es lo que hay más bibliografía, ¿no? Puede ser otra cosa que no sea una pasa de uva, mejor que sea una pasa de uva, pero bueno, si no se puede, ¿tá? Así todos hacemos lo mismo y estamos todos estandarizados y podemos hacer una hipótesis grupal. Pero bueno, si Y no, como dijo Federico, de repente tenemos que pensar que no es una pasa de uvas, capaz que es un chocolatín riquísimo que se derrite en la boca. no, pero esto tiene que ser una cosa, no es, no, es mindfulness, no es imaginación. También se muestra la fuerza de la imaginación, sí existe, obviamente. Si yo te digo que tenés un limón, capaz que empezás a segregar, y eso lo conocemos todos. Pero esto es más bien habitar los sentidos, ¿está? Le Y debe gustar la pasada de uva. tratar de encontrar lo que sentimos profundamente. Es más eso. No es imaginar, es como el escaneo corporal. No es imaginar que el pie y cómo está el pie y pienso en el pie. No, es sentir el pie. ¿Sí? Por eso Sí, sí, la sensación de frío, calor, todo eso. sentir, ahí va, sentir el pie en el zapato, en la media, los dedos, la diferencia entre Sí, cada sí, sí. dedo, ¿tá? Es sentir, es ir hacia los sentidos, no es irnos. Esa es la Es muy diferencia. parecido a meditación trascendental, vos sabés, que empezás así. Pero Y trascendental, después, sí, pero repiten un mantra y toda esa historia. Nosotros, claro, pero después vas al mantra. ahí va, pero Lo último es el mantra. está, bueno, está, pero es un poco distinto. Hay algunos artículos de meditación trascendental, hay alguna cosa, mucho menos, pero hay algo. ¿Sí? Oscar, una última pregunta, ya sé que hablaba bastante, perdón, pero No, no, no. yo en la clase pasada te pregunté por si tenías algún paper que explique eso que habías dicho que evolucionamos para sobrevivir, no para ser felices, que Ah, de me Siegel. anotaste. De Siegel, Sí, te lo mando al grupo. Ahora me lo anoto. Se me pasó. dale, dale. Porque me quedaba ahí en la cabeza. Es un psicólogo Siegel que utiliza mucho todo eso de la evolución. Ya me anoté. Dale, gracias. Dale, genial. Bueno, algo más.
Bueno, que pasen lindo. Bueno, Buen fin de semana. Estén mucho en el aquí y ahora. dale. Gracias, igualmente. Bueno, Dale, nos vemos. Gracias. nos vemos. Pasen Chao. Manden Chao, cualquier gracias. cosa, ¿tá? Buenas tardes, chao. Chao, muchas gracias. Buen fin de semana.